Bien, somos el grupo uno del grupo de farmacología. En esta oportunidad vamos a exponer sobre los canales de calcio, tipos y rol biológico. Los canales de calcio que son proteínas integrales de membrana o también oligoméricas que tienen un poro acuoso y esta va a atravesar una bicapa lipídica. Tienen unas características que son altamente selectivos, fluctúan y se abren en respuesta a diferentes estímulos. La vía para los iones de calcio se va a basarse a nivel de al interior de la célula, que luego se les voy a explicar. Los canales de calcio son proteínas oligoméricas de membrana que permiten el ingreso selectivo del ion calcio, provocando el aumento de la concentración intracelular de este. ¿Qué funciones se va a evidenciarse? Como una contracción muscular, secreción endocrina, la liberación de neurotransmisores y entre otros. ¿Cómo funciona este? Cuando se abre, pasa pasivamente y concentraciones tienden a igualarse a ambos lados de la membrana. Se va a despolarizar y es menos acentuada que los canales de sodio, que es una clara diferencia con los otros canales, ¿no? Promueven una función de membrana de la vesícula sináptica con membrana terminal del axón y estos van a provocar una liberación de la acetilcolina a hendidura sináptica. Estos provocan unos mecanismos de exocitosis que van a conllevar a la acetilcolina que entre a una hendidura y se una a receptores colinérgicos y esto va a ser rápidamente metabolizado. Tenemos tres tipos de una subunidad principal, entre ellos alfa, beta y sigma. La subunidad alfa, que sirve como poro y sensor del cambio potencial, mientras que la subunidad beta es respecto a las diversas subunidades reguladoras o auxiliares, y la sigma, que son las unidades por puentes y sulfuro. La función principal de estas son el único nexo de traducción de señal entre la despolarización y las actividades no eléctricas, entre ellos como las contracciones musculares, las secreciones de hormonas, las expresiones y la genética. Bien, vamos a hablar sobre los tipos de canales de calcio y tenemos tres clasificaciones, por así decirlos, y también existen entre otras. Primero, los canales de calcio son operados por la interacción receptor-ligando. Segundo, canales de calcio operados por parámetros físicos. Tercero, canales de calcio activados por voltaje, entre estos de tipo T, L, N, P y R. Los canales operados por la interacción receptor-ligando. Bien, son una familia de proteínas que permiten el paso de los iones y estos, con el tiempo después, se van a unir el ligando con el receptor. Y los principales receptores son el receptor nicotínico, el receptor GABA, el receptor MDA y el receptor glicina. Sobre los canales TRPS, permiten el ingreso de calcio y sodio, que también va a tener una cierta clasificación, ¿no? Entre ellos TRPC, V, M, P, ML, A y N. Cada uno de estos están constituidos de 6 dominios transmembrana, que responden a una gran variedad de estímulos de origen muy diverso, tanto físicos como la temperatura o la distensión de la membrana, o también químicos como el pH, concentraciones iónicas y las hormonas. Estos canales se han visto implicados en procesos de proliferación y diferenciación celular. Finalmente, los canales dependientes de voltaje, que la subunidad central alfa 1 es una glicoproteína y es la subunidad que forma el poro del canal para el paso de iones calcio. La subunidad beta es una proteína de naturaleza hidrofílica que participa en el tráfico de la subunidad alfa 1 a la membrana plasmática y regula las propiedades cinéticas. Y la subunidad alfa 2 sigma es una glicoproteína que es importante en la apertura del canal del calcio y además se sugiere que presenta una alta afinidad por el fármaco anticonvulsionante como la gabapentina. La subunidad y es una glicoproteína podría jugar un papel importante en el acoplamiento, entre ellos excitación y contracción. En la imagen derecha tenemos una figura que representa el diagrama estructural de los canales calcio tipo dependiente de voltaje, donde podemos apreciar el dominio y entre otras proteínas, entre ellas la alfa 1, beta y alfa 2 sigma.
El caso clínico que se presenta en este tema es: este es un paciente de sexo masculino de 2 años y 10 meses de edad, sano desde el nacimiento, quien a los 2 años y 7 meses presentó un primer episodio de dolor abdominal, astenia, adinamia, dolor en las extremidades inferiores, hipotonía y debilidad generalizada que le imposibilitaba la marcha y la sedestación. Todo lo anterior ocurrió al día siguiente de una alta ingesta de carbohidratos con pastel y helado por una fiesta de cumpleaños. El paciente consultó al servicio de urgencias y fue tratado con líquidos endovenosos por recuperación total del cuadro clínico y readquisición de la marcha normal de las siguientes 4 horas. A los 2 meses del primer episodio, nuevamente desarrolló sintomatología y signología similares, precedidas también de una alta ingesta de carbohidratos. El examen físico, de igual manera, había hipotonía generalizada, imposibilidad para la marcha y arreflexia. El potasio sérico se encontró disminuido con un valor de 1,9 milimoles por litro y los demás exámenes de laboratorio fueron normales entre el sodio, el calcio y el cloro séricos. También entre ellos como los gases arteriales, la magnesemia, la fosfemia, la T3, T4 y TSH, que son las hormonas de la tiroides, hemoleucograma, pruebas de función hepática y renal, el PCR y creatinfosfocinasa. Básicamente esto se trató con líquidos endovenosos, se le hizo una reposición endovenosa lenta de potasio, presentó recuperación total del cuadro a las 24 horas de evolución, se le hicieron recomendaciones e indicaciones dietéticas sin aparición de nuevas recaídas. Bien, con respecto al caso clínico, las canalopatías llevan alteraciones del potencial de acción y mal funcionamiento de diferentes sistemas, pues el potencial de acción depende de los canales iónicos y no solo del ion, sino también tanto como del sodio, del potasio. Y estos mecanismos, cuando hay cambios en el voltaje transmembrana, se abre un canal de sodio y estos iones pasan rápidamente de una alta concentración externa al interior de la célula. La célula se despolariza, haciendo que los canales de potasio mediados por voltaje se abran y estos iones salen de la célula restableciendo el potencial de membrana en reposo. La salida de iones potasio genera un potencial negativo a través de la membrana, y esto conlleva que el flujo neto de potasio termina cuando el gradiente de concentración que hace salir iones potasio es balanceado por un gradiente eléctrico que retarda la salida de iones cargados positivamente. Conclusión: la parálisis periódica hipocalémica familiar es una enfermedad poco diagnosticada. En el caso expuesto se presentan los síntomas y signos de la enfermedad descritos en la literatura especializada. Es muy importante destacar el antecedente de la ingestión de alimentos ricos, en este caso, en el caso clínico de alta cantidad de carbohidratos, por ser descrita como una de las principales desencadenantes de la parálisis. El reemplazo de potasio constituye el tratamiento inicial con mejoría de la sintomatología en las horas siguientes, lo cual también ocurrió en este paciente. Esta enfermedad se da por una mutación en los canales de calcio del músculo esquelético, en el gen CACNL1A3, que es básicamente del cromosoma 1q31. Dicho gen codifica la subunidad A1, que hace parte del complejo receptor dihidropirina, canales de calcio, asimismo, y es formadora de poros de los canales de calcio tipo L mediados por el voltaje. Al responder los cuestionarios del seminario, se nos presenta la primera pregunta, que es: ¿cuáles son los distintos tipos de canales de calcio y cómo funcionan las celdas? Pues básicamente el calcio, tenemos unos canales como ya expliqué y básicamente los canales de calcio van a estar dependientes de su voltaje. Por así mismo entra el calcio. Y tenemos dos canales de umbral que se pueden dividirse. Entre ellas LVA, que son los canales de bajo umbral de activación, y los canales de alto umbral de activación, que es HVA, LNP y QIR, ¿no? Bien, sobre respecto a los canales de bajo umbral de activación, tenemos los canales T, que básicamente estos están involucrados con las neuronas centrales, las células musculares cardíacas, las esqueléticas y las lisas. Por otro lado, los canales de alto umbral de activación, LNP y QR, tenemos a las células excitables que son sensibles al DPH. La insensibilidad al DPH va a provocar una sensibilidad al CTX y al GVLA. Y también vamos a encontrar acá lo que es el Purkinje, ¿no?
¿Cuántos y cuáles son los tipos funcionales de calcio? De calcio? Los tipos funcionales de canales de calcio vamos a tener según la clasificación, se va a basar en el rango de su voltaje para que éstas se activen, entre ellas canales de bajo umbral y canales de alto umbral. Con respecto a los canales de bajo umbral, vamos a tener a los canales de calcio tipo T, que tienen una función en la actividad rítmica y la entrada de calcio a potenciales negativos, mientras que los canales de alto umbral está involucrada con los canales de calcio de tipo L, tipo N, tipo P, tipo Q, tipo R, de los cuales de los de tipo L, la principal vía de entrada de iones calcio van a ser unos potenciales negativos. Los de tipo N son específicas básicamente del sistema nervioso y tejidos relacionados en torno al sistema nervioso, como neuronas y entre otros. Los canales de tipo P es la generación de actividad intrínseca, actividad neuronal y la liberación de neurotransmisores. El canal de tipo Q son papel predominante en la neurotransmisión glutamatérgica. Y los de tipo R son los canales sensibles e insensibles. Explique la homeostasis del calcio. Bien, la homeostasis del calcio es un catión divalente. Es por eso que le encontramos como que K más 2. Es más abundante en el organismo, ya que representa el 2% del peso corporal del cuerpo humano, ya que podemos encontrarlo en los dientes, huesos y entre otras estructuras. También comprende un conjunto de mecanismos reguladores que permiten a los sistemas biológicos mantener una estabilidad necesaria, una correcta homeostasis en el cuerpo interno de la fisiología humana. Respecto a su distribución, tenemos varios compartimientos, entre ellos, como lo mencioné, un compartimiento óseo, que es con respecto a los huesos, se encuentra más del 98% del calcio corporal y el 1% es intercambiable de forma libre. Según su importancia, tenemos unas sales cálcicas, que es el principal componente mineral del hueso. El ion calcio, que es su función cítrica crítica en procesos bioquímicos como la permeabilidad de membrana, procesos de coagulación sanguínea y la excitabilidad de los neuromusculares. También se encuentra de forma iónica o libre, que es el 50%, unido a las proteínas un 40% y los complejos con aniones, que es el 10%. Su regulación está controlada por el propio calcio a través de un receptor y de diversas hormonas, entre ellas como la PTH, que es la paratohormona, o también la dihidroxivitamina. 4. Explique los canales de tipo T, L, N, P, Q y R. Los canales del tipo L constituyen la principal vía de entrada de iones K potenciales negativos. Los canales de tipo N son específicos del sistema nervioso y de tejidos relacionados con estos. Los de tipo P se relacionan con la generación de actividad intrínseca, una modulación de actividad neuronal y liberación de neurotransmisores. El de tipo Q, este canal juega un papel predominante en la neurotransmisión glutamatergénica. Y los de tipo R se clasifica en canales sensibles de HP e insensibles de HDP. Eso sería todo. Gracias.